Señor me los bendiga a cada uno, mis hermanos. Volvemos a la epístola a los Filipenses, ahora en el capítulo 4, en el versículo 8 al 9. Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9 dice así: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hay un dicho que todos nosotros conocemos: mente sana, cuerpo sano. Refleja este pensamiento la somatización de la mente en el cuerpo. De hecho, encontramos muchas enfermedades que son de carácter mental, es decir, psicosomáticas. Pero también hay otro dicho, aunque esto no es cierto, y es: tú eres lo que comes. ¿Lo ha oído? Tú eres lo que comes. No es cierto, porque hay personas que comen como una persona desesperada y no engordan, ¿no? Hay personas que casi no comen y engordan. Así que no se sienta mal cuando usted escuche este dicho. Pero lo traigo a colación porque quiero aplicarlo a otro principio, y es a la mente. La mente también se alimenta prácticamente de dos fuentes. En la palabra de Dios encontramos en el libro de Levítico, el capítulo 16, encontramos una lista de los animales impuros y animales puros, es decir, los que no son comestibles y los que son comestibles. Por ejemplo, dentro de los animales que el Señor prohibió es, por ejemplo, los peces que no tienen escama. Y la pregunta es ¿por qué? Por lo menos le voy a dar dos razones. Una de ellas es porque en la piel de ese pez se adhieren muchos parásitos. Entonces, el que no tiene escama, y no solo eso, sino el alto contenido en mercurio, como es el bagre. Así que por eso es que el Señor pone ahí esa lista de cuáles son los animales que nos van a ayudar a nuestra salud y cuáles no de nosotros no debemos de ingerir. Entonces traigo esto para que lo analicemos desde una perspectiva en cuanto a nuestra mente. Encontramos pensamientos puros y pensamientos impuros en el camino. La pregunta es: ¿de qué clase de pensamientos me estoy alimentando? Si me alimento de aquellos pensamientos que son mentirosos, pensamientos que van en contra de la santidad y de todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, entonces yo llegaré a pensar de acuerdo a la intoxicación mental que yo tengo. Hermanos, hoy en día se habla mucho del cuidado de nuestro medio ambiente, las aguas, el aire y muchas cosas más. Sin embargo, lo más importante no se le pone cuidado, es a la pureza mental. Hoy en día encontramos una cantidad en televisión, en literatura, de impurezas que están contaminando gravemente la mente de los niños, de los jóvenes. Por eso encontramos altos niveles de toxicidad en la conducta. Personas que se convierten en personas que quieren robar y no trabajar, desean matar para obtener ciertos propósitos y quieren obtener las cosas de una manera tan rápida que no les importa los medios que van a ocupar. Entonces el pensamiento maquiavélico lo tiene muy claro ahí. El fin justifica los medios. Pero, hermanos, todo ese tipo de cosas nos está contaminando y nos está trayendo graves problemas en nuestra conducta. Por eso es importante que pongamos mucha atención a lo que dice la Biblia. En esto pensar. Es decir, el pensamiento tiene que ser disciplinado, tiene que ser ordenado. Es por eso, hermanos, que quiero hablar en esta hora bajo el tema: trabajemos por nuestra pureza mental. Por nuestra pureza mental es fundamental, y para eso es importante que comencemos a hablar sobre lo que es la naturaleza del pensamiento. Es tan interesante que la Biblia nos habla acerca de ello.
En cuanto a la fuente del pensamiento, la Biblia nos habla en Marcos capítulo 7, versículo 21. Jesús dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Cuando la Biblia habla del corazón, se refiere a la parte inmaterial, que está compuesta de dos elementos, espíritu y alma. Entonces, el razonamiento, el pensamiento cuidadoso sobre un tema, el enfoque que tiene la mente surge de esa parte inmaterial, que es el corazón. Por eso el Señor dice que del corazón, habla la boca. Ahora, dice también la palabra de Dios, dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces la fuente del pensamiento tengo que cuidarla para que no contamine mis pensamientos. Los pensamientos llegan a ser lo más profundo o lo más secreto que el ser humano pueda tener. Por eso Job, en el capítulo 42, versículo 2, dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Aunque es para nosotros lo más íntimo, lo más escondido que podemos tener, porque no está escrito, no está grabado, pero está en la mente y está muy adentro de nosotros. Sin embargo, Dios los conoce. Por eso también en el Salmo 26:2 dice David, escudriñadme, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Porque hay momentos que nosotros no conocemos realmente lo que hay en nosotros mismos. Por eso ahora David le pide, Señor, examina mis íntimos pensamientos. Porque nosotros podemos creer que son buenos cuando realmente son malos. Por eso es importante que nosotros nos dispongamos en las manos de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento, hermanos, cuando alguien se expresaba de esta manera, como David, cuando dice examina mis íntimos pensamientos en mi corazón, es porque el corazón es donde era lo más profundo que el ser humano puede tener. Ahora, en hebreo no es corazón como nosotros lo conocemos, sino que para ellos eran los riñones. En otras palabras, podríamos decir, examina mis íntimos pensamientos y mis riñones. Yo no sé cómo se sentiría una joven que está siendo, digamos, cortejada por un joven para que sea su novio y le diga, te amo con todos mis riñones. Entonces creo que no, le diga, ¿cómo eso? Que necesitas diálisis de los riñones, le va a decir. No, hermano, es porque los riñones, para la cultura hebrea, era lo más escondido dentro de, digamos, de todos los órganos. Entonces, ahora por eso habla aquí del corazón, habla de lo más íntimo, lo más profundo, que es los pensamientos. Ahora, si entendemos que la fuente del pensamiento es la parte inmaterial, es decir, el espíritu y el alma, los cuales son diferentes, pero son uno, es lo más secreto y lo más íntimo. Entonces, es importante que pensemos acerca de qué es entonces el pensamiento. En la palabra de Dios en el Antiguo Testamento hay varias palabras hebreas que se traducen como pensamiento. Pero cada una de ellas nos da un rostro, un perfil de lo que es el pensamiento. Por ejemplo, en Génesis 20:10, ahí nos habla de esa palabra que menciona aquí, se refiere a una visión. Oiga esto, un pensamiento es un sueño, un pensamiento es una visión, es lo que yo estoy viendo anticipadamente. En Génesis 5:6 nos habla que el pensamiento es un plan. De ahí que encontramos algunas palabras que se traducen como maquinaciones o diseño. Entonces, el pensamiento no solamente tiene un sueño, sino que ya lo planifica, ya lo está estructurando. Pero a la vez, el pensamiento es el interés o el propósito que mueve a una persona. Vemos en el caso de Saúl, el pensamiento que tenía hacia su yerno. 1 Samuel 18:25, la tercera parte de este versículo, la última parte dice, pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Era un pensamiento malo.
para traicionar, para matar a su yerno a través de los filisteos. Ese era el propósito. Entonces, también un pensamiento significa el propósito o el interés que tiene alguien. Por eso la Biblia dice en Ezequiel 38:10, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. O sea, encontramos aquí cuál es el interés entonces, el propósito se refleja a través de lo que pensamos. Entonces, vea esto. Cuando cada pensamiento que usted y yo tenemos es una visión, es un proyecto. Además es un plan, pero ya entra en una maquinación, ya entra en un diseño. Pero a la vez se refleja el propósito de ese diseño. Pero también el pensamiento es una autodeterminación. En Ezequiel capítulo 20, versículo 32, la Biblia dice, y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como los demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra. Israel empezó a pensar, ¿por qué no podemos ser como los demás pueblos que tienen ídolos? Y comienza el Señor diciéndoles, y no ha de ser lo que habéis pensado. Sí, cuando una persona tiene un pensamiento, y este es el común denominador, tarde o temprano la persona se está prácticamente predeterminando para hacer aquello que ella pensó. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con los pensamientos, porque cada pensamiento nos va a determinar. Isaías 65:2 dice, extendí mi mano todo el día al pueblo rebelde, el cual anda en pos de camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Es decir, el pensamiento va adelante y yo voy detrás del pensamiento. Entonces, cuando tengo un pensamiento, sea bueno o sea malo, yo lo voy a seguir. Entonces, una persona que tiene un pensamiento debe tener cuidado que sea un pensamiento correcto, que sea puro. Porque si es un pensamiento malo, prácticamente usted se está predestinando a hacer lo que ya pensó. En quinto lugar, el pensamiento es la revelación de nuestra naturaleza. En el Salmo 139, versículo 2 dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios conoce desde lejos, es decir, Dios conoce lo más íntimo de cada uno de nuestros pensamientos. Y el pensamiento es aquello que ocupa el foco de la mente, es decir, el pensamiento común denominador. Quiero que piense usted en este instante. ¿Cuál es el pensamiento que predomina más durante un día? Analícelo para usted. ¿En qué piensa? ¿En cosas espirituales o en cosas carnales? Ahora, dentro de las cosas carnales, ¿cuál es la que más llega a su mente? Muy bien. ¿Ya lo identificó? Quiero decirle esto. Eso está revelando lo que usted y yo somos. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si ese pensamiento común denominador es carnal, entonces está revelando que yo soy carnal y no soy espiritual, no soy tan maduro como otros piensan. Ahora, si el pensamiento que predomina durante 24 horas es un pensamiento espiritual, es decir, que está conforme a la palabra de Dios, entonces revela mi naturaleza espiritual, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahora, por eso, hermanos, el pensamiento se convierte en una radiografía para usted y para mí, para que yo pueda conocer quién en realidad yo soy. Aquí podemos decir que todos somos cristianos, hemos nacido de nuevo. El pensamiento que usted tiene le está diciendo quién es usted. Por eso Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, la naturaleza de nuestra vida se revela a través de lo que pensamos.
Entonces no diga que es espiritual cuando los pensamientos son carnales. Es por eso que una persona que no ha nacido de nuevo, que no ha venido a los pies de Cristo, como es una persona natural, por supuesto, piensa conforme a la vida natural pecaminosa que lleva. Por eso que piensa en las cosas malas. ¿Cómo se puede renovar la mente? Renovando el corazón, ya que esa es la fuente. Por eso la palabra de Dios nos dice, siempre en Proverbios, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En Isaías 32:8 dice, pero el generoso pensará generosidades. Si una persona es espiritual, en este caso una persona generosa, ¿en qué es lo que va a pensar? En generosidades. Pero si la persona es llena de avaricia, ¿en qué va a pensar? En robar, en hurtar, en la tacañería. Va a pensar en poder limitar. Entonces vea esto, el pensamiento es una visión, es un sueño, es un plan, es el propósito, es la autodeterminación de lo que yo voy a llegar a ser. Y no solo eso, sino que me está sacando una radiografía para que yo conozca quién en realidad yo soy. Dios ya lo sabe. El pensamiento me ayuda a ubicarme dónde estoy yo parado. Es, en otras palabras, es un GPS espiritual. Ahora, el pensamiento es manipulado por tres grandes fuentes. La primera de ellas es por la enajenación del pensamiento por el pecado original. Desde el momento que usted y yo nacimos con una naturaleza pecaminosa, es decir, nuestros instintos naturales inclinados hacia lo malo. Y ya que nuestra parte inmaterial, nuestra alma, está inclinada hacia el pecado, es porque cuando nuestros padres terrenales, Adán y Eva, pecaron, en ese momento nos transmitieron espiritualmente una inclinación ya innata hacia lo malo. Por eso a los niños, usted los ve haciendo cosas malas y usted no se los ha enseñado, es porque ya traen espiritualmente esa inclinación. A eso se le conoce en la Biblia como la vieja naturaleza. Entonces el pensamiento ya es manipulado por esa vieja naturaleza. Por eso en Efesios capítulo 2 versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, haciendo la voluntad de los pensamientos. En otras palabras, la voluntad se llega a someter al pensamiento que predomina en nuestra vida. Por eso Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. O sea que una persona que piensa mal es un enemigo de Dios. Por eso dice aquí claramente, y vosotros también que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, porque se revela la vieja naturaleza. Por eso, cada pensador en su época ha identificado que hay algo detrás de la mente que está llevándola a una manipulación. Por eso, John Drinden dijo, de todas las tiranías de la humanidad, la peor es la que persigue a la mente. ¿Quién la persigue a la mente? ¿Quién la está manipulando? La vieja naturaleza. No solo eso, sino también la enajenación por parte del mundo, es decir, el pensamiento que predomina en la sociedad. Por eso la Biblia dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas del mundo son perecederas y no nos conviene. Por eso dice la palabra de Dios, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y una de las cosas que no nos conviene es el pensamiento de la mayoría. Y algunos quieren aplicar el principio democrático del pensamiento social a su vida. Recuerde que cuando vino el diluvio, la mayoría, que era la democracia, se murió y solo 8 fueron salvos. Por eso, hermanos, nuestro pensamiento tiene que estar conforme a la palabra de Dios. No nos dejemos manipular por las personas que nos rodean. Entonces, hermano, cuando un pensamiento ha sido alienado por el pensamiento de las amistades, por eso la Biblia en el libro de Proverbios exhorta una y otra vez que se aparte de esos malos caminos, de esas malas amistades. ¿Por qué? Porque está influyendo en su manera de pensar.
O sea que la mente es como una computadora que se puede programar. Y el problema es que la gente programa a esa persona para que llegue a ser lo que nunca pensó llegar a ser. Pero también, en el peor de los casos, no solo la mente puede ser manipulada por el pecado original, no solamente por la influencia del mundo, sino también por los demonios. Ahora, estos casos se dan cuando alguien ya permanece, vive, y es un estado de pecado en el cual permanece. Es decir, es una práctica. Y ese fue el caso de Judas. Judas, siendo un hombre privilegiado por Jesús, lo llama para formar parte de sus discípulos, de sus apóstoles. Pero de repente Judas empieza a acariciar un pensamiento, ya que Jesús era muy popular. La gente, las multitudes venían a él. La gente traía ofrendas y lo escogen a él como tesorero. Él veía detrás de todo business, negocio. No, aquí ya me compuse. Jesús es el rey, yo soy el ministro de Hacienda. Él va a poner el reino de los cielos, así que yo voy a manejar las finanzas públicas. Bien, ahora, el pensamiento que él comenzó a acariciar, lo vemos repetidas veces en la vida de este hombre, cuando Jesús, por ejemplo, cuando una mujer derramó el perfume a los pies de Jesús, él dijo: ¿qué desperdicio es esto? Lo hubiéramos vendido en 300 denarios y lo hubieran dado a los pobres. Mentira, él no se cuidaba de los pobres. Es el primero que habla de los pobres para beneficiarse. Y este hombre lo que estaba haciendo era despreciar a Jesús, pero dice la Biblia que no lo hacía por los pobres, sino porque era ladrón. Hermanos, ese pensamiento que comenzó poco a poco a crecer, le dio una puerta abierta a Satanás. Y en Juan capítulo 13, versículo 2 dice la Biblia: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ahora, aquí vemos una manipulación satánica en el pensamiento de Judas. Vemos ahora que Satanás le puso, y ya no es un pensamiento de él. Pero ¿por qué vino ese pensamiento? Porque le dio lugar al diablo, y le dio lugar al diablo a través de la avaricia. Idolatró el dinero. Entonces en ese momento Satanás pudo entrar y programa su mente. Y entonces Jesús le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. Y se levanta y lo fue a entregar por 30 piezas de plata. Nos damos cuenta, hermanos, que el pensamiento es algo muy, pero muy delicado. Por eso que ya que la fuente es el corazón, la parte inmaterial, el pensamiento es una visión, el pensamiento es un plan, un interés, una autodeterminación y una revelación de lo que nosotros somos. Y esta llega a ser manipulada por el pecado original, la vieja naturaleza. Tenemos ese problema porque muchos de los pensamientos que vienen surgen dentro de nosotros mismos. Quizás la mayoría viene de nosotros, también viene por la influencia de la gente que nos rodea, y en el casos extremos es por causa que los demonios ya tuvieron permiso de esa persona para que esté hostigando con pensamientos de esta naturaleza. De ahí que encontramos, por ejemplo, personas con pensamientos suicidas. ¿Por qué? Porque ya abrieron una puerta y Satanás les ha puesto en su mente que se maten, porque ese no es un pensamiento de un ser humano, es un pensamiento diabólico que lleva a la persona luego a materializarlo. Las consecuencias de esta clase de pensamientos es que no va a conocer la paz. Isaías 59:7, la Biblia dice: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Su pensamiento de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. ¿Qué es lo que encuentra una persona con esta clase de pensamientos? Iniquidad, destrucción y quebrantamiento. O sea, no hay paz, es lo contrario, hay caos. Entonces, por eso los pensamientos tienen que estar en las manos de Dios. Otra consecuencia es que la persona puede llegar a cometer lo que piensa. Si no tenemos cuidado,
de limpiar la mente de toda basura, de todo animal impuro que nos hemos comido mentalmente, entonces, tarde o temprano, llegaremos a ser lo que habíamos concebido en nuestra mente tiempo atrás. Por eso que algunos dicen que yo nunca pensé que hubiese llegado a este punto. La verdad que lo pensó demasiado. Hubo un momento de una concepción, de una idea, de un plan, de una fantasía, de una mentira, de una ilusión, de algo que no es verdadero, que es falso. Se llenó usted de esperanza que eso podía ser lo que lo iba a sacar adelante, lo que lo iba a hacer feliz, pero ahora se encuentra haciendo lo que nunca llegó a pensar hacer. Lo mismo pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo concibió que su felicidad estaba en el pecado, por eso salió de casa y fue lo contrario lo que encontró. No encontró felicidad, encontró desprecio, encontró abandono, encontró rechazo, encontró miseria. Ahora, pero la tercera consecuencia de los malos pensamientos es que van a ser juzgados por Dios. En Isaías 55:6 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios, hermano, Él quiere hacer misericordia y ayudarnos, perdonarnos, restaurarnos. ¿Por qué? Porque hay sentencia sobre los malos pensamientos. Algunos dirán, pero hermano, no es pecado porque yo no he materializado, por ejemplo, un acto ha pensado en robar, pero nunca ha robado, pero se la ha imaginado. Otras personas pueden decir, yo jamás he adulterado, porque piensa que porque no lo han materializado, no ha caído en adulterio. Mas Jesús dijo, en cuanto al hombre, dijo, si un hombre ve a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón, también para la mujer. Codiciar significa hacer una fantasía entonces, una fantasía, realizar la vida con aquella persona, imaginarse una relación sexual. Entonces eso ya es adulterio delante de los ojos de Dios. Vemos el caso de Simón el mago en el libro de los Hechos, cuando Pedro lo exhorta, porque él quería de una manera, hermanos, comprar la administración del bautismo del Espíritu Santo. Él quería dar dinero para obtener ese poder. Y entonces Pedro le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. O sea, no se necesita materializar el pensamiento para que sea pecado. Desde el momento que ya está un pensamiento malo, lo ha acariciado, ya es parte de su proyecto, de su visión, de su propósito. Entonces ya delante de los ojos de Dios eso es pecado. Y la mayoría algunas veces se justifica y dice, no, yo ando bien delante de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo anda nuestra mente? ¿Cuál fue la exhortación de Isaías? Más bien de Elías hacia el pueblo de Israel. ¿Por qué claudicáis en dos pensamientos? ¿Por qué? Hermano, la división de nuestra mente, eso no es correcto, eso no es lo normal. Dios desea que nosotros caminemos en la pureza. Hay un autor llamado Busset que él dice, el mayor desorden de la mente consiste en creer que las cosas son de cierta manera porque nosotros deseamos que así sean. Dice, no, es que yo quiero que así sea, pero no es la verdad, no es la realidad es otra. Pero dice, no, es que esto es o sea, usted se aparta de la realidad. Cuando una persona, por ejemplo, tiene problemas de anorexia nerviosa y ha enflaquecido tanto, ¿y qué es lo que ve esa persona en el espejo? Se ve gorda, se ve con sobrepeso, pero no, se está muriendo. Ya lo que pasa ahí es que ya no tiene una percepción de la realidad. Lo mismo sucede cuando una persona ha abrazado el error y la mentira. Entonces viene una división interna y toda casa dividida, dice la Biblia, no prevalecerá. De ahí que entonces, hermanos, todo pensamiento que no viene de Dios, que es algo pecaminoso, será juzgado por parte del Señor. Pero tengo buenas noticias para que todos respiremos. Gloria al Señor.
hay redención y santificación del pensamiento. Bendito sea mi Jesús. Hay redención, hay un rescate, ya que la mente ha estado en la cárcel de la vieja naturaleza, es decir, de los instintos naturales pecaminosos. Ha estado manipulada por el pensamiento de la sociedad y en algunos casos por pensamientos diabólicos. Quiero decirles que el primer paso para que la mente sea libre es que sea redimida por nuestro Señor Jesucristo. De ahí que entonces el primer paso es el arrepentimiento y perdón de pecados. La palabra arrepentimiento en el griego significa cambio de mentalidad. Es interesante. Cambio de mente, cambio de pensamiento. Entonces, cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un cambio de 180 grados mentalmente. Eso solamente el arrepentimiento lo puede hacer. Y el arrepentimiento es como preparando el camino para que Dios sane esa mente. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El reino de Dios significa Dios controlando, en este caso, lo vamos a poner específicamente, controlando la mente. Dios quiere controlar la mente de cada uno de nosotros. Ese reino, ese gobierno, esa administración divina. Ahora, para eso se requieren los dos requisitos que Jesús menciona: arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentimiento es sentir un dolor por haber ofendido a Dios, y eso me lleva a cambiar mi manera de pensar. Cuando una persona está verdaderamente arrepentida, en su mente ya ocurrió un cambio de 180 grados, porque le dolió por haber ofendido a Dios. No tanto por las consecuencias de su pecado, sino por haber ofendido a Dios, y por la fe en la sangre de Cristo recibe el perdón de pecados. He ahí entonces el milagro, la maravilla de la redención. Por eso la Biblia nos dice en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 16: este es el pacto, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué le parece, hermano? Gloria a Dios. Dios va a poner los pensamientos de Él en nuestra mente. ¿No le parece eso maravilloso? Eso es el nuevo pacto, la maravilla de Dios. Donde dice el Señor: mire, hijo, yo te voy a sanar, pero también te voy a poner mis pensamientos en ti. De ahí entonces, cuando la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero comienza con un verdadero arrepentimiento. Ahora, no todas las personas que asisten a una congregación, a una iglesia, han nacido de nuevo, porque como evidencia del nuevo nacimiento es un cambio de mentalidad. Si no hay un cambio de pensamiento, es porque no somos salvos. No somos salvos. Entonces, ¿qué necesito hacer? Pero dirá alguien: pero pastor, tengo años de estar aquí en la iglesia, estoy sirviendo en un ministerio. No importa. Si usted no ha nacido de nuevo, porque su pensamiento es su propia radiografía, y usted ve que usted le encanta ese pensamiento, lo acaricia, y no solo eso, sino que no se siente mal pensando en lo pecaminoso, sino que se deleita y se regocija y no siente, hermano, un dolor por ofender a Dios. ¿Sabe qué significa eso? No ha nacido de nuevo. El segundo aspecto importante para la redención y la santificación del pensamiento, después que la mente ha sido rescatada por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, entonces tengo que alinearme al propósito de Dios en mi vida. Es decir, lo que dice Proverbios 16:3: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Desde el momento en que ahora Cristo me salvó, me rescató, me perdonó, ahora entonces sé que ya no me pertenezco a mí mismo. Entonces ahora mi vida, ¿para quién es? Es para Dios. Entonces tengo que tomar la decisión: Señor, te consagro mi vida, mis proyectos. Por eso dice acá: encomienda a Jehová tus obras. Señor, todo lo pongo en tus manos: mi matrimonio, mi familia, mi trabajo, mis estudios, el deporte, todo. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión
de hacer un acto de consagración de esta naturaleza, hermano, mire, entonces la mente va a empezar a experimentar una metamorfosis. Por eso dice la Escritura en Romanos capítulo 12, dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Es decir, ¿para qué es el cuerpo? ¿Para qué es mi vida? Bueno, es para servir a Dios. La tengo que ofrendar a Cristo para los propósitos del reino de Dios. Alguien me puede decir, pero yo soy profesional y estoy trabajando en esta área. Pues con ese, hermano, con esa profesión que usted tiene como madre de familia, como padre, como deportista, en lo que usted se desempeñe, todo tiene que ir enfocado al propósito de Dios. Entonces, cuando eso sucede, como dice Romanos, al presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que dice vuestro culto racional, es decir, inteligente, una decisión brillante. Dice seguidamente, y seremos transformados. La palabra transformar en ese versículo, viene una palabra que nosotros la conocíamos desde la primaria, es metamorfosis. Vamos a sufrir una metamorfosis, un cambio de pensamiento. Va a ir creciendo y creciendo nuestro pensamiento conforme a la voluntad de Dios. Entonces tengo que alinearme a los pensamientos de Dios, no los míos, sino a los de Dios. En tercer lugar, decidir amar a Dios sobre todo. La Biblia lo dice en Lucas 10:27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, oiga, con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Por qué menciona la mente? Porque es una decisión, decidir amar. Si Dios me salvó, ahora pongo mi vida a los propósitos de Dios, que se cumpla su voluntad, no la mía, sino la de Él. En ese momento decido que amar a Dios sobre cualquier persona y sobre cualquier cosa. Entonces, en ese momento vamos a disfrutar el control del gobierno de Dios sobre nuestra vida. Vamos a experimentar el peso de su gloria, pero también orientar el pensamiento en lo que Dios esté de acuerdo. Por eso la lectura que hemos tenido ahora, que hemos tomado como base, aquí está la orientación del pensamiento. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, si el pensamiento, hermanos, nos puede determinar lo que yo llegaré a hacer de aquí a unos cuantos meses o años, si es algo bueno, amén, pero si es algo malo, hermanos, vamos a sufrir. Por eso, en el amor de Cristo, muchos hoy en día, aún dentro del cuerpo del Señor, se han contaminado con tanta basura en su mente. Y están llenos de cosas que, hermanos, que no debería de ser. Están destruyendo su felicidad, la felicidad de los que le rodean. Por eso aquí la palabra del Señor dice, en esto pensad. Lo primero que menciona es lo verdadero, es decir, lo real, lo que no es mentira, lo que no es imaginario. Algunos andan en castillos en el aire, pensando que van a ser felices si hacen esto, porque otros lo han hecho. Porque usted cree que ese pensamiento maligno, lo que no es verdadero, lo que es falso, lo que no está conforme a la palabra de Dios, si usted ha acariciado ese pensamiento, lo va a destruir. Pero no solo eso, no solo lo verdadero, ya que lo verdadero está en la palabra. Jesús es la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces yo tengo que conocer la verdad de Dios en su palabra, y Jesús mismo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces yo tengo que pensar conforme al pensamiento de Cristo. No tengo que pensar conforme a las ideas erróneas que yo he leído de libros esotéricos, de libros aún paganos. Oiga esto, cuando cualquier libro que uno lea, hay que leerlo como cuando uno come pescado. No se trague todo. ¿Sabe por qué? Porque cada palabra que está ahí es el pensamiento del autor. Y algunos han sido dominados por los pensamientos de autores. Ejemplo de esto le voy a poner el caso de Adolfo Hitler. Una de las personas que influyó en su pensamiento
fue el filósofo Nietzsche. Influyó mucho en el pensamiento y las acciones de Adolfo Hitler. ¿Y quién llegó a ser? Cuando a Nietzsche le preguntaron en una oportunidad, cuando quería entrar en un barco, estaba cerrado, era prohibida la entrada. El marinero le hizo 4 preguntas. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? ¿De dónde viene? ¿Y para dónde va? Y Nietzsche se queda pensando por unos momentos y dijo: 40 largos años me he hecho esas preguntas y no las he podido contestar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hermanos, lo único que no hay que ponerle filtro es a la palabra de Dios. Porque esta es la verdad, son valores absolutos. Por eso dice la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero cualquier otra literatura, hermano, aún libros cristianos, porque el único libro infalible es la Biblia. De ahí todos tienen errores. Entonces yo tengo que entender eso. Por eso que tengo que tener cuidado con aquello que me parece que es verdad, pero no es verdad. Nunca crea, hermano, la mentira, porque si usted cree la mentira, ese pensamiento lo va a controlar tarde o temprano. Lo segundo que menciona aquí, lo honesto, es decir, lo que es honorable, lo que es decoroso, aquello que tiene que ver con las costumbres, las conversaciones, aquello que es realmente, que entra en la modestia, en lo que es honorable. Pero algunos piensan en lo que es prácticamente lo contrario, en lo que es indecoroso. La pregunta es: ¿será ese el pensamiento que predomina? Mas la exhortación es: hay que pensar en lo honesto, en lo recto, dice acá, en lo justo. ¿Qué es lo justo? Es lo ético, es lo recto, lo que está conforme a la voluntad de Dios. En eso hay que pensar. Si usted va a orientar su empresa, ¿cómo la tiene que orientar? Oriéntelo en lo recto. Si alguien le dice a un socio: no, vamos a hacer las cosas de esta manera, no lo haga conforme al pensamiento de ese individuo, porque este individuo lo puede meter a usted a la cárcel. ¿Cuántas personas se han dejado influir porque el fulano, mis amigos, mis socios me dijeron que así tengo que hacer las cosas? ¿Ahora dónde están? En la cárcel. Otros están en los cementerios. ¿Por qué? Por no hacer lo recto, por no pensar en lo recto, lo santo, es decir, lo puro, lo que menciona acá, lo puro. Hoy, hermanos, y lo voy a puntualizar de esta forma porque es una de las pandemias a nivel mundial que está influyendo en el pensamiento de los niños, jóvenes y adultos, es la pornografía. Muchos matrimonios se están echando a perder, otros están tambaleando por la pornografía. Porque están creyendo en qué cosa, en lo que es impuro, que como que es algo bueno. Porque algunos dicen: bueno, yo no estoy cometiendo ese pecado, lo estoy viendo. Por eso la palabra pornografía, fíjese bien, la palabra pornografía viene de la palabra griega que es porneia, que significa inmoralidad sexual. En este caso es inmoralidad sexual a través de gráficos, pornografía. Entonces está cayendo en un acto de inmoralidad en su mente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto está llevándolo a pensar en otras oportunidades que pueda llegar a tener, en otras personas. Entra en la codicia. Entonces está haciéndole culto a la mentira, es decir, creyendo que el sexo es todo en la vida. No es cierto, hermano. Todo en la vida es Jesús, es Dios. Su misericordia, dice la Biblia, es mejor que la vida. Pero algunos piensan que sin sexo no van a poder vivir y tiene que ser a la manera como lo vieron ahí. ¿Sabe qué? Muchas personas han ido cayendo en este engaño y han pensado en lo impuro y en lo que no es santo, en lo que no va de acuerdo a la palabra. Algunos dicen: la Biblia sí dice, a mí no me importa, dicen algunos, lo que dice la Biblia. Mas la Biblia dice claramente en una de las epístolas de Pablo a los tesalonicenses, en cuanto aún al matrimonio, que el hombre sepa tener a su mujer, dice, en santidad y en honor. Oiga, se puede hasta pecar dentro de las relaciones sexuales dentro del matrimonio, haciendo relaciones sexuales contra naturaleza. Yo sé que a algunos les estoy cayendo mal, pero es lo correcto. Porque ¿sabe qué? Muchos comenzaron con ese tipo de cosas. Jóvenes
masturbándose. Señoritas. Otros viendo pornografía en sus celulares, en las tablets, en las computadoras, en los cables. Y sus padres le tienen ahí todo. ¿Qué pasa? Estamos, hermanos, trayendo una contaminación mental horrible. Hoy se cuidan de los ríos que no deben de ser contaminados, y es correcto. La contaminación del aire, qué triste que es en la ciudad de Shanghái, allá en China. Oiga, uno de los negocios que está dando mucha rentabilidad es vender oxígeno. ¿Cómo? Yo dije, ¿cómo? Una compañía canadiense ha llevado ahí tambos de oxígeno puro para que la gente se ponga la mascarilla y respire un poco de aire puro. Qué triste, ¿no? Ahora, pero más triste es que estamos cuidando las montañas, los ríos, los árboles. Cuidamos hermanos, de todo. Sin embargo, la contaminación que hay a través de la internet, a través de la televisión, a través de literatura, a través de enseñanza y tantas cosas que son contaminantes, están afectando la mente de los niños, de los jóvenes. En otras palabras, están programando a esta generación a que cometan los actos que se les está induciendo a través de modificar sus pensamientos a través de la mentira. Por eso que la Biblia nos llama que pensemos en lo que es puro, en lo que va de acuerdo a la santidad. Y como iglesia, como hijos de Dios, nosotros necesitamos decir, Señor, si esto no es puro, fuera de mi mente. Alguien podría decir, pero pastor, ¿qué hago con? De repente vienen unos pensamientos fugaces. Bueno, Martín Lutero dijo, no puedo impedir que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan nido sobre mi cabeza. Habrán pensamientos fugaces, tentaciones. La tentación viene por un pensamiento, pero entra por aquí y sale por acá rápido. No lo entretenga. Satanás va a tirar dardos, pero no le dé lugar. Entonces, dice aquí también que debo de pensar en lo que es amable, es decir, en lo que es agradable y en lo bello. Yo no sé por qué hay personas que les gusta tatuarse, hermanos. Perdóneme. Eso no es estético. Me da tristeza cuando yo veo personas, digo, después se van a dar cuenta cuando salgan de su fantasía y vean su cuerpo tatuado. Van a querer un trasplante de piel. Digo esto solo como una ilustración, porque el Señor nos exhorta a meditar, dice, en lo amable, es decir, lo que es agradable, lo que es bello. En lo que Dios ha creado, porque Dios es bello, ¿no? Veas, todo lo que Dios ha hecho, dice que las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles por las cosas que Él ha hecho. Si usted mira una flor que es bella, más bello es Dios, aleluya. Si usted mira algo agradable en esta tierra, dígame si no es agradable, con un tiempo así como está ahorita haciendo bastante calor, poder ir, hermanos, a un lago y meterse ahí las aguas refrescantes, que le lleven un coco a uno y después una mojarra rellena de camarones, bendito sea el Señor. Usted dice, ay Señor, que eso es lindo, ¿no? Pero, ¿sabe, hermano? A eso dice el Señor, piensa en lo que es agradable, en lo que es bello. Pero también dice lo de buen nombre, es decir, en lo que es admirable y de buena reputación. Si algo tiene buena reputación, en eso tengo que pensar. Pero si es algo que no tiene buena reputación, cero. Por lo tanto, lo que también dice, lo que tiene virtud. Esta expresión, los griegos la usaban para hablar de la excelencia. En otras palabras, tengo que pensar en la excelencia. Y la excelencia, nosotros tenemos que perseguirla. Tenemos que pensar en la excelencia. Normalmente se piensa hoy en día en la excelencia para el trabajador, para el empresario, hacer las cosas excelentes. Pero más que eso, tenemos que pensar en la excelencia de vida, en calidad de vida. Tengo que pensar en lo excelente que Dios me pide. Cuando una oportunidad, Salomón, hermano, construyó el templo. Fue un templo majestuoso. Tardó 7 años en construirlo. 150,000 obreros trabajando todos los días por 7 años, en diferentes turnos. Algunos han hecho los cálculos de lo que costaría ese templo hoy en día.
dice que costaría 8 billones de dólares. Cuando Salomón estaba consagrando ese templo en una oración, dijo: Señor, es verdad que tú morarás en la tierra. He aquí que la tierra, de aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración que haga tu siervo. En ese momento cayó fuego del cielo en el altar y los sacerdotes no pudieron ministrar porque la gloria de Jehová había caído. Porque una de las cosas que procuró Salomón, oiga esto, él decía: es verdad que tú morarás en la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Es decir, tú eres tan grande, Señor, pero yo hice lo mejor que pude. Pero aún este templo no es nada en comparación a ti. Pero él hizo lo mejor que pudo y Dios lo aprobó, haciendo descender fuego del cielo. Hoy en día le podemos decir: Señor, tú eres tan grande, pero yo soy tan pequeño. Señor, pero con todo, yo quiero vivir para la gloria de tu nombre. Señor, yo quiero ser un mejor hijo tuyo. Yo quiero, Señor, el poder trabajar en mi vida, hacer lo mejor que pueda, Señor. ¿Sabe qué es lo que Dios va a hacer? Cuando Él ve el propósito del corazón de buscar la excelencia, es decir, buscar lo que tiene virtud. Lo que tiene virtud, eso es lo que es la excelencia. Entonces Dios va a administrarnos maravillosamente. Pero la mayoría nos quedamos, hermanos, rezagados. Por eso, hermanos, que algunos avanzan y otros no avanzan. Si nosotros tuviéramos esa pasión para nuestra vida, para el ministerio, buscar la excelencia para Dios, no para nosotros, sino para la alabanza y gloria de su santo nombre. Si los títulos académicos se hubieran consagrado para la excelencia del nombre de Dios, no ocuparíamos esa carrera universitaria para poder robar o estafar o hacer daño al prójimo. Si esos talentos deportivos se hubieran puesto en las manos de Dios, Dios hubiera bendecido a ese deportista de una manera increíble. Hermanos, si el matrimonio se hubiera consagrado para la gloria y la honra de Dios, a pesar de los problemas y la crisis, Dios lo sacaría adelante. ¿Por qué? Porque Dios sabe cuál fue el propósito original de su matrimonio y de su familia. Cuando Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová, en otras palabras, vamos a buscar la excelencia y no la mediocridad. La mediocridad es lo que hace que nosotros nos estanquemos y no avancemos. Por eso tenemos que pensar en la excelencia. Y la excelencia la encontramos descrita desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero también en lo que es digno de alabanza, es decir, en lo que trae gloria a Dios. En eso tengo que pensar, en lo que trae gloria a Dios y no vergüenza a Dios y el Evangelio. Hermanos, el pensamiento es tan delicado que lo que puedo hacer es ponerlo en las manos del Señor. Porque de otra manera me puede programar hacia lo que nunca pensé llegar. Y la otra parte importante para la santificación del pensamiento es la obediencia a la palabra. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hay una etapa para usted y para mí de enseñanza y modelación de la misma. Hemos aprendido, hemos recibido, hemos escuchado y hemos visto la palabra viviente en otras personas. Pablo dice: lo que ustedes aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, en otras palabras, la enseñanza usted y yo la recibimos de esta forma. No solamente por la instrucción, sino por la modelación. Ahora, llega un punto que Dios nos dice: no solamente te quedes ahí, no solamente quiero que tú veas lo que yo he hecho en otras personas y lo que has oído y lo que has recibido, pero ahora esto haced, es decir, la etapa de decidir radicalmente obedecer a Dios.
Entonces, cuando alguien decide obedecer a Dios en ese momento, está determinando su mente al éxito. Usted le está poniendo los límites a la mente. La mente se va a sujetar. Aunque venga cualquier clase de tentación, usted va a decir, no, yo estoy definido, estoy determinado. Esto hacer. El Señor Jesús, cuando terminó el discurso del Sermón del Monte, puso una ilustración para poder amarrar todo lo que él había dicho. Y dijo, había un hombre que edificó su casa sobre la arena y otro que edificó la casa sobre la roca. El que edificó la casa sobre la arena es el que oye y no hace. Y el que edifica su casa sobre la roca es el que oye y hace. Vinieron los vientos, los ríos, los vendavales. La casa que estaba fundada sobre la arena cayó. ¿Por qué? Porque es la que únicamente oye. Pero aquel que oye y hace, es decir, obedece, permanece firme. La obediencia se transformará en una raíz profunda, en una roca. La obediencia se transformará en una roca, aunque los vientos, los problemas nos visiten de una y de otra manera. ¿Sabe qué? La mente va a estar firme. Porque habrá momentos que el diablo le va a querer robar sus pensamientos de adoración, de devoción a Dios. Le va a querer quitar el pensamiento de orientarse hacia la vocación que Dios le ha entregado. Dios tiene un plan y propósito para usted y para mí, pero el diablo va a querer robarse todo eso. Pero cuando ha habido un arrepentimiento genuino y perdón de pecados, hemos decidido alinearnos al propósito de Dios en nuestra vida. Hemos decidido amar a Dios con toda nuestra mente. Orientamos nuestro pensamiento a lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios, en lo que es real, en lo que es honorable, en lo que es recto, en lo que es santo, agradable y bello, admirable, en lo que es de excelencia y lo que trae gloria a Dios. Entonces nuestra vida empezará a disfrutar de la firmeza que antes no había. Hermano, tengamos mucho cuidado. Satanás anda buscando personas descuidadas mentalmente. La mente, hermanos, tenemos que ponerla a los pies de Jesús. Y los resultados de vivir bajo este gobierno de Dios es, dice acá este versículo, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, vamos a vivir bajo la influencia de la paz de Dios. ¿Y dónde viene la paz de Dios? Viene de la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Maravilloso lo que dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya, hermano, eso es lo que deberíamos de procurar. ¿Se puede usted imaginar lo que haríamos con la mente de Cristo? Cuando estamos en una crisis tendríamos la respuesta, conoceríamos la puerta de salida, habría palabra de sabiduría, habría palabra de ciencia, habría momentos, hermanos, cuando encontraríamos, hermanos, el poder para salir avantes ante una tribulación. La fortaleza que viene de Él. Caminaríamos por la fe. Y la paz, dice el Dios de paz, estará con vosotros. La paz y la alegría vienen como consecuencia de una mente que ha sido purificada. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, dice Isaías 26:3. Guardar en completa paz. Y viene alegría, dice Proverbios 12:20. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en los que piensan el bien. Alegría. Eso es lo que Dios quiere. Al cambiar la naturaleza del corazón, cambia la manera de pensar. ¿Y quién puede hacer esto? Solo Jesús. Porque Él tomó su lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Y al morir en la cruz, por usted y por mí, en ese momento, el Señor nos libera cuando yo creo. Cuando yo creo que el Señor llevó mis pecados y por la fe en su sangre, Él me perdonó, previo arrepentimiento. Entonces, la salvación comenzará a manifestarse en un cambio de pensamiento. Mi mente comenzará a ser libre. Ya no habrá pensamientos de odio, de venganza, no habrá pensamientos de destrucción, no habrá pensamientos de dañar al prójimo, no habrá pensamientos de inmoralidad. El Señor comenzará a tocar esa mente. Los animales limpios e impuros los vamos a encontrar en el camino de la vida.
literatura buena y literatura mala, enseñanzas buenas y enseñanzas malas. Pero usted y yo tenemos que alimentarnos solo de la palabra de Dios, de lo bueno, lo que es de Dios. Trabajemos por nuestra pureza mental. Eso nos va a traer grande bendición. Y esa pureza mental ya nos está asegurando que el día de mañana la victoria estará segura. Porque nuestros pensamientos están enfocados en Cristo. Por eso Pablo decía, una cosa hago, y es, olvidando lo que queda atrás, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No pierda de vista, por favor, la segunda venida de Jesús. El que abandona la venida de Cristo en su pensamiento va a fracasar. No se le olvide, Cristo viene. Mi mente tiene que estar enfocada que un día estaré delante de Dios. Es como la firme ancla del alma que penetra detrás del velo y me da firmeza en el presente. Estimado hermano, yo sé que muchos de ustedes han estado por años aquí en la iglesia, pero es mi deber y por amor les digo que si su pensamiento, el común denominador de ellos, es un pensamiento totalmente fuera de la voluntad de Dios, pecaminoso en extremo, y usted se deleita y cree que eso no es malo y no siente ni el más mínimo remordimiento, puedo decirle con mucha seguridad, usted no ha nacido de nuevo. Porque arrepentimiento significa cambio de mentalidad. ¿Qué necesita hacer? Dígale a Dios, Señor, perdóname por haber pecado. Algunos de los que nos visitan este día quizás han estado en otras iglesias, pero usted dice, yo he estado desde niño congregándome, pero probablemente no ha nacido de nuevo. La mente nos ayuda, o el pensamiento nos ayuda a identificar quién soy yo. Por eso, seamos sinceros con nosotros mismos. Ahora, si alguien ha nacido de nuevo, pero el pensamiento es carnal, entonces somos carnales o niños en Cristo, no somos espirituales. Este es un momento, voy a hacer 3 llamados. 1, para una persona que no conoce a Cristo. 2, llamar a las personas que quieren reconciliar con Jesús. Y 3, para todos los que quieran enfocar su mente a lo que menciona el versículo 8. Pensar en lo honesto, lo justo, lo puro. Es decir, tomar ahora la disciplina. Decir, sí, Señor, me entrego a ti y todo lo que es inmundo. Voy a cortar con literatura, amistades que no me convienen, que solo me llenan de basura cuando me reúno con ellos. Voy a cortar con algunos programas de televisión que solo es una basura. Voy a cortar con algunas cosas que estoy viendo en internet que es una basura. Córtelas para que usted pueda crecer. Incline su cabeza, por favor. Oremos a Dios. Señor, en este momento, glorifícate para tu gloria, Señor. Quiero preguntar si hay alguien que ha venido por primera vez o aquellos que han estado aquí ya por mucho tiempo en la iglesia, pero que no están seguros de su salvación. En este instante les animo en el amor de Jesús que tome una decisión y dígale, Señor, sálvame, rescátame. Si usted tiene esa disposición, levante su mano ahí donde está y diga, sí, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. ¿Hay alguien que quiera darle su vida a Jesús? ¿Que ha venido por primera vez? ¿O hay alguien que ha estado ya por tiempo aquí en la iglesia, pero quiere decir, sí, yo quiero entregarle mi vida a Cristo? No tenga temor, levante su mano ahí donde está. Si hubiera alguien que no está seguro,
Dios le bendiga, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios le bendiga, gracias. ¿Alguien más? Puede bajar su mano. ¿Alguien más? No se detenga. Dios le bendiga, gracias. De arriba, gracias. ¿Alguien más? Donde quiera que esté. Este es su momento. Dios le bendiga, gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dele la oportunidad a que Jesús haga esta obra. Las personas que levantaron su mano, digan conmigo esta oración de fe. Padre eterno, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti, no solamente con los actos pecaminosos, sino con mi mente. Perdóname por haber pecado, por haber herido tu corazón. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Perdóname, Jesús. Pero por la fe en esa sangre recibo el perdón. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos, para declararme inocente. Gracias, Señor. Por lo tanto, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, ¿cuántos hermanos en Cristo? Algunos que tienen ya meses o años de estar en los caminos de Dios, pero están en calidad de hijos pródigos, aunque vienen a la iglesia o de vez en cuando. Pero ustedes saben, en este momento no le ha ido bien por seguir sus pensamientos pecaminosos, pero quiere reconciliar con Dios. Levante su mano ahí donde está. Los que quieren reconciliar, Dios les bendiga. Gracias, 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 gracias. Dios les bendiga, gracias. ¿Alguien más que quiera reconciliar con el Señor? ¿Hay alguien más? Bien, gracias, gracias. Bajen su mano. Digan conmigo ahí donde está esta oración. Dios mío, perdóname por haber prevaricado contra ti. Pequé no por ignorancia, sino por rebeldía, por seguir mis propios pensamientos. Como el hijo pródigo, regreso a ti y renuncio a seguir apacentando cerdos. Me someto a ti incondicionalmente. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz todas mis rebeliones. Me consagro a ti, Jesús, y le doy la espalda al pecado. Gracias, Jesús. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, para todo aquel que está dispuesto a decir: Señor, quiero tener pureza mental. Por lo tanto, Señor, acepto tu consejo de tu palabra. Señor Jesús, tú conoces quienes tienen que tomar decisiones firmes ahora. Dios del cielo, en lo que es puro, lo que es agradable, lo que es verdadero, lo que es honesto, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud. Señor, en este momento, Padre, tomamos la decisión de pensar de esa manera. Padre, en el nombre precioso de Cristo, santifica la mente, Señor, de cada uno de nosotros. Límpiala, Señor, de toda influencia pecaminosa, carnal, y en algunos casos puede ser hasta diabólico, Señor. Mas te pedimos en esta hora que tu nombre sea glorificado, Señor. Padre, rompe ahora cadenas en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús sean rotas las cadenas que han estado, Señor, el enemigo ocupando esas puertas abiertas, esos pecados mentales que hace que el enemigo tenga injerencia en la mente de una persona. En el caso extremo de Judas, Señor, algunos han abrazado pensamientos diabólicos y están a punto de materializarlo, mas te pedimos ahora,
En el nombre de Jesús de Nazaret, hazlo, Señor, que despierte a mi hermano y mi hermana de ese sueño, Señor, de ese letargo. Señor, en el nombre de Jesús, arranque esa amnesia que hay ahí, Padre, espiritual. Esa venda, Señor, que están en sus ojos. Así como el hijo pródigo, Padre, volviendo en sí. Qué lindo. Hazlo volver en sí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, pedimos, Señor, santidad mental en la iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, limpia la mente del pueblo, Señor. Necesitamos un toque maravilloso de tu mano. Oh Jesucristo, Señor, toda doctrina falsa salga de la mente, Señor. Toda impureza en la parte laboral, en las mecánicas de hacer las cosas, en el trato a las personas, Señor, en los sentimientos, en tantas cosas. Padre, limpia ahora. Limpia, Señor, a tu pueblo. Pedimos, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Señor Jesús, gracias, gracias, gracias. Sí, Señor, gracias. Sí hay poder, poder sin igual poder en la sangre que vertió. ¿Cuántos creen que hay poder, hermano, en la sangre? Hermanos, quiero decirle, hay poder en la sangre de Cristo que limpia todo pecado. Vamos a pedir a las personas que